that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that... Abrimos con esta noticia en desarrollo. El presidente Trump anunció este martes que designó a Arabia Saudita como aliado principal fuera de la OTAN. Esto es una categoría que fortalece la cooperación militar entre ambos países. El mandatario también reveló que autorizará la venta de aviones F-35 para Arabia Saudita. Esto significa que ellos serán el primer país del Medio Oriente fuera de Israel en obtener esa tecnología. Más adelante tendremos detalles sobre la visita del príncipe Mohammed a la Casa Blanca. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Revelan que el presidente Trump autorizó a la CIA a preparar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Le explico qué hay detrás de las reuniones secretas y los canales de negociación entre Trump y Maduro. Además, un dirigente de la oposición venezolana denunció un atentado en su contra y todo quedó captado en video, pero la pregunta es, ¿habrá logrado escapar? Las autoridades ya investigan cada segundo de estas imágenes. También en España, autoridades desmantelaron una presunta base secreta del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Madrid. Les muestro las imágenes del operativo y que encontraron las oficinas. Pero mire, continuamos con la polémica entre la nueva relación entre Arabia Saudita y la Casa Blanca. En el 2018, el periodista Jamal Khashoggi, quien era crítico del reino de Arabia Saudita y escritor del Washington Post, fue asesinado y descuartizado dentro de un consulado de Arabia Saudí. Esto fue un crimen que provocó una condena a nivel internacional durante aquel tiempo. Según determinaron las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el asesinato probablemente fue dirigido por el príncipe Mohammed bin Salman. Sin embargo, este martes el presidente Trump afirmó que el príncipe no sabía nada del crimen. Esto mientras lo recibía en la Casa Blanca. Incluso el mandatario criticó al periodista que fue asesinado diciendo que no le caía bien a muchas personas. Pero escuchemos al mandatario. And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? Who are you with? No, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news, ABC fake news, one of the worst in the business. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Y bueno, esta fue la respuesta del príncipe. About the journalists, it's really painful to hear, anyone that been losing his life for, no real purpose or nothing illegal way, and it's been painful for us in Saudi Arabia. We've did all the right steps of investigation, etc. in Saudi Arabia, and we've improved our system to be sure that nothing happened like that, and it's painful and it's a huge mistake, and we are doing our best that this doesn't happen again. El príncipe anunció que Arabia Saudita aumentaría sus inversiones en Estados Unidos a $1 billón. Pero eso no fue todo. Esto desató otra pelea entre reporteros y el presidente Trump. Durante el evento con el príncipe, el mandatario arremetió contra la cadena ABC después de que una de sus periodistas le preguntara sobre el escándalo con este. ¿Y cómo reaccionó el mandatario? Pues amenazando con quitarle la licencia de transmisión a la cadena. Vamos a escucharlo. Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate, and just a terrible question. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. Hasta el momento ABC no ha comentado sobre la amenaza del presidente. Y mira, ahora continuamos en el Congreso, donde este martes aprobaron un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein. Para las víctimas, la votación representa un momento histórico,
en la búsqueda de transparencia. La ley ordena divulgar en 30 días todos los archivos, correos y comunicaciones sobre Epstein y la investigación de su muerte, permitiendo solo redacciones para proteger a las víctimas. Pero escuchemos la reacción de legisladores y de una de las sobrevivientes. And as many of us who are looking at our phones know that the Senate has passed the bill under unanimous consent. And so I am thinking about so many women as I am here today. And most of all, I am thinking, it's all right, about Virginia Roberts Giuffre. We would not be here without her. There is no doubt in my mind about that. Bueno, Virginia Giuffre, mencionada durante la conferencia de prensa, fue una de las principales acusadoras de Epstein. Su testimonio se volvió fundamental a nivel internacional. Sin embargo, ella falleció en abril. Agentes federales de la patrulla fronteriza ampliaron este martes sus operativos en Carolina del Norte. Video de celular mostró agentes arrestando a varias personas en una obra de construcción en la ciudad de Curry. Pero este no fue el único. Agentes fueron enfrentados por una multitud en Charlotte luego de detener a un hombre en un centro comercial. Según testigos, la persona era un voluntario que monitoreaba las redadas federales. Testigos aseguran que el hombre fue tirado al suelo y apuntado con armas largas. Centenares de personas se manifestaron en la ciudad de Raleigh para protestar contra los operativos de inmigración. Ya se han arrestado a más de 130 personas. Y Texas sufrió una dura derrota en su intento por cambiar el mapa electoral a su favor. Este martes un tribunal federal bloqueó la propuesta que le habría garantizado al Partido Republicano hasta 5 escaños adicionales en las próximas elecciones. El fallo acusa al Estado de manipular distritos por razones raciales. Y desde Texas, Reina Luna nos explica cómo este giro no solo cambia el rumbo electoral en Texas, sino que también pone bajo la lupa a otros estados que habían copiado su estrategia. Okay, so here's Alameda. If you go back to Herman Park, like Alameda is the... El intento de Texas de usar un nuevo mapa electoral que le garantizaría 5 escaños adicionales a los republicanos en las elecciones de medio término se fue por la borda luego de que un tribunal federal en El Paso lo bloqueó. Today is a major victory for the people of Texas, particularly for Texas Latinos who were discriminated under this map. The court has spoken. The court has said 21 it is. So what does that mean? That means no pickup for Trump in Texas. El tribunal acusó además a Texas de manipular los distritos electorales de 2025 con sesgo racial, movido por cuestiones políticas, situaciones negadas por Texas, que ya anunció que apelará ante la Suprema Corte. Texas habría respondido rápidamente a la petición del presidente Donald Trump de crear más distritos para las elecciones de 2026, cuando se renueva la totalidad de la Cámara Baja y 1/3 del Senado. Pero ahora la situación parece revertirse. Crónica de una derrota electoral anunciada para 2026. Significa que el presidente no tiene ya argumentos políticos para poder ganar al votante en el 2026, ya que sus políticas en todos los sentidos han sido contraproducentes. Los mapas electorales cambian cada 5 años para responder a los cambios demográficos y el movimiento hecho por Texas se hizo con 5 años de anticipación, de manera que el fallo de la Corte establece que deberán usarse los mapas de 2021. Ahora habrá que esperar qué pasa en la Suprema Corte de Justicia con la apelación de parte del gobierno de Texas y si va a haber cambios en los mapas electorales de estados como Missouri y Carolina del Norte que copiaron la estrategia electoral de Texas. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Las acciones en Wall Street cerraron con fuertes pérdidas este martes, mientras el temor a una burbuja en la inteligencia artificial provocó 4 días consecutivos de ventas masivas. Analistas advierten que grandes empresas tecnológicas están gastando sumas gigantescas en centros de datos para impulsar la IA, pero sin que aún se vean beneficios claros en productividad o ganancias. Por ejemplo, este martes el índice Nasdaq se desplomó 1.2%, sufriendo también una caída semanal del 3%, la peor desde abril. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar.
revelan que el presidente Trump autorizó a la CIA a preparar operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Le explico qué hay detrás de las reuniones secretas entre Trump y Maduro. Además, un dirigente de la oposición venezolana denunció un atentado en su contra y todo quedó captado en video. También en España, autoridades desmantelaron una presunta base secreta del cártel Jalisco Nueva Generación. Le muestro las imágenes del operativo al regresar. Volvemos al aire con esta noticia en desarrollo. El presidente Trump autorizó a la CIA a preparar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, según fuentes del New York Times. Los operativos probablemente ocurrirán antes de cualquier ataque militar. Esto ocurre al mismo tiempo que el Pentágono elabora listas de posibles unidades militares leales a Maduro que podrían ser golpeadas. Según fuentes, el mandatario sostuvo 2 reuniones secretas en la sala de crisis la semana pasada para revisar sus opciones. Sin embargo, aún no ha autorizado el despliegue de tropas en territorio venezolano. A la misma vez, Trump reabrió canales de negociación secretos con Maduro, quien, según estas fuentes, ha insinuado estar dispuesto a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a empresas estadounidenses. En Chile, un dirigente de la oposición venezolana denunció un intento de atentado en su contra y todo quedó captado en video. Según la organización Comando con Venezuela, su coordinador en Chile, Alexander Maita, fue interceptado por sujetos armados al llegar a su residencia en Santiago. Esto mientras viajaba en un auto con su esposa y su suegro. Los atacantes tenían armas de fuego y lo siguieron a pocos metros, pero el coordinador logró escapar ileso. El incidente ya fue denunciado ante las autoridades. La organización reaccionó diciendo lo siguiente: solo con una Venezuela libre y democrática podremos poner un fin definitivo a estas mafias que hoy amenazan a los venezolanos dentro y fuera del país y que intentan desestabilizar a toda la región. Y tras el atentado en Chile, María Corina Machado publicó este martes un manifiesto titulado Libertad, en el que asegura que el abuso de poder en Venezuela está por llegar a su fin. En el mensaje, Machado vuelve a mencionar sus ideas de libre mercado, crecimiento económico y el regreso de los más de 8 millones de venezolanos que emigraron por la crisis venezolana. Pero escuchemos parte de su mensaje. Venezuela se fortalecerá mediante la cooperación y el intercambio internacional. Ese día en el que volveremos al escenario global con transparencia, integridad y responsabilidad está por llegar. Vamos a restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos. Recordemos que Machado mencionó el viernes pasado que solo faltan horas para que se concrete el cambio de gobierno en Venezuela. Y España anunció este martes un nuevo paquete militar para Ucrania valorado en más de 800 millones de euros. El primer ministro Pedro Sánchez detalló que 600 millones irán directamente a sistemas antiaéreos y tecnología antidrones. Pero escuchemos lo que dijo este martes. Junto con este paquete de 615 millones de euros que acabo de compartir con ustedes, he comunicado al presidente Zelensky que nuestro país desplegará a partir de hoy mismo un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania. Este instrumento estará coordinado por la nueva Oficina Española de Reconstrucción para Ucrania. El presidente Zelensky sigue recorriendo Europa en busca de ayuda. Ayer estuvo en París, donde firmó una carta para adquirir hasta 100 aviones de Francia. De hecho, autoridades en España y Estados Unidos desmantelaron una oficina del cártel Jalisco Nueva Generación en Madrid y otras ciudades. Mírelo. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Tírate! 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 ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! La policía de España arrestó a 20 personas. En la operación se incautaron más de 1.800 kilos de cocaína, 300 kilos de metanfetamina, armas, criptomonedas y casi 300.000 euros en efectivo. Entre los detenidos se encuentra
un empresario español que lavaba dinero para el cártel a través de varias empresas. En México, un juez vinculó a proceso a 3 detenidos durante la marcha de la Generación Z durante el fin de semana por los delitos de robo y lesiones. La Fiscalía Capitalina formalizó cargos contra 9 personas en total. Además, se investigan agresiones contra 84 policías y 4 manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo. Vamos a otra pausa. Al volver, un agente federal es arrestado en Riverside tras aparecer en video apuntando con su arma a un joven de 17 años. El Papa León XIV fija su mirada en América, ¿sí?, y adelanta su deseo de realizar una visita próximamente. Pero, ¿a qué país podría llegar? Le cuenta, ¿sí? Se lo cuento al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Un agente de la patrulla fronteriza enfrenta graves cargos en California tras aparecer en video apuntando su arma a un joven de 17 años. El incidente plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde está llegando la autoridad de algunos agentes federales en medio del clima migratorio? Vamos con Fernando Mejía, que nos explica cómo ocurrió todo y nos muestra las imágenes del incidente. Autoridades en el condado Riverside detuvieron a un agente federal de aduanas y protección fronteriza y le hicieron cargos de agresión con arma mortal, poner en peligro la vida de un menor y agresión por parte de un oficial, algo sin precedentes desde que iniciaron las redadas en el sur de California. Si no es la primera vez, es una de las poquísimas veces en que nos hemos enterado del arresto de un agente federal del Departamento de Inmigración que no estaba en funciones al momento en que fue arrestado. El motivo fue este video en el que se muestra cómo un hombre caminando en medio de la calle en pantalones cortos saca un arma y apunta a un automóvil que se acerca en su dirección. Le grita al conductor que baje la velocidad. El conductor, un joven de 17 años, se detuvo metros adelante. Esta persona corre y, utilizando palabras fuertes, amenazantes y con pistola en mano, le ordena que apague el automóvil. Esta persona resultó ser un agente federal identificado como Gerardo Rodríguez, de 45 años, que estaba fuera de servicio. Agentes del departamento del sheriff de Riverside llegaron a la escena luego de que el padre del joven reportó el incidente. En su reporte dijeron que el agente mostró su placa y pistola en mano, le ordenó al joven que saliera del vehículo. Estos oficiales de la ley están tan envalentonados por el apoyo que vienen recibiendo, ya se sienten con todo el derecho y con toda la autoridad para poner sus propios retenes. El joven fue dejado en libertad tiempo después. La crítica no es solo lo que muchos califican abuso de poder, sino también la imprudencia de la gente que pudo haber sido arrollado y hasta perdido la vida. O sea, más imprudente no se puede ser cuando se supone que un oficial del gobierno federal, que debe de actuar con toda la prudencia del mundo, proteger la vida humana, pero principalmente la vida de uno mismo. El agente federal ese mismo día que fue arrestado pagó una fianza y salió en libertad. Él tendrá que comparecer ante un juez el próximo 26 de diciembre para hacerle frente a los cargos que tiene en su contra. Será interesante ver cómo el gobierno federal va a manejar esta situación. Hasta el momento no han hecho comentario alguno al respecto. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. León XIV respaldó con firmeza a los obispos de Estados Unidos, quienes denunciaron las redadas migratorias bajo la administración Trump. El pontífice llamó a tratar a los migrantes con dignidad y humanidad. El Papa también adelantó que piensa visitar algunos países latinoamericanos, pero escuchamos cómo lo dijo. Durante el año del jubileo vamos adelante viviendo, cada día hay actividades. Y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. ¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año? Por supuesto. ¿Y a Fátima también? Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, en México, Uruguay, Argentina pendientes, también ir al Perú, por supuesto, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, Santo Padre. León XIV se prepara para su primer viaje internacional a Turquía y el Líbano. En Argentina, un tribunal removió de su cargo a la jueza Julieta McIntosh luego de confirmar su participación en un documental que
comprometió el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Mientras se lleva a cabo el caso, imágenes mostraron a la jueza siendo entrevistada por un equipo de filmación dentro de su oficina en los tribunales. Esto es una violación a las normas y llevó a su renuncia en mayo. Ahora la jueza ha sido destituida. Maradona murió mientras se recuperaba de una cirugía y había sido el eje de un caso contra 7 médicos acusados de homicidio. Sin embargo, el juicio quedó nulo por la mala conducta de la jueza. En Teotihuacán, México, varias personas vivieron momentos peligrosos que luego se tornaron en diversión cuando el globo aerostático en el que paseaban se estrelló con un árbol. Mire, en el video se oye reírse a algunas mujeres preparándose para el impacto y cuando empiezan a meterse las ramas a la canasta todas se agachan para protegerse entre carcajadas. E incluso se oye a una de ellas que dice, no en mi cumpleaños. Pero qué susto, ¿no? Con esto me despido. Gracias por acompañarnos.